En este nuevo capítulo del curso de Estadística con Jamovi vamos a trabajar con la correlación de Pearson. Dentro de la línea de los procedimientos de estadística inferencial, vamos a ver cómo se evalúa la correlación de Pearson. En capítulos anteriores hemos trabajado el concepto de correlación con estadística descriptiva y hablamos que se evalúa la posible relación lineal entre dos variables numéricas cuando hablamos en algún momento de la correlación paramétrica y la correlación no paramétrica. En este caso toca hacer la correlación paramétrica, la correlación de Pearson. Y el procedimiento lo vamos a aplicar para este ejemplo. Una investigación en la cual se evaluó el porcentaje de grasa corporal a través de dos métodos en cada uno de 150 pacientes. Es decir, a cada paciente se le hizo una evaluación del porcentaje de grasa según bioimpedancia y el porcentaje de grasa según pliegues cutáneos. Dos métodos en el cual en el porcentaje de grasa según pliegues se usa un adipómetro y se hace una evaluación de diferentes pliegues cutáneos y el otro a través de una balanza de bioimpedancia. Se quería determinar cuál era la relación entre esos dos métodos de estimación de la grasa corporal. Y recordemos que la correlación es un procedimiento en el cual estamos hablando de una relación simétrica. No estamos definiendo una variable dependiente o una variable independiente. Es así que al aplicar este procedimiento de correlación solo evaluaremos la relación simétrica entre estas dos variables. Y vamos a recordar que ese coeficiente de correlación se iba a valorar desde 0 a más 1 cuando estamos evaluando una relación directa. Y esa relación directa va a estar descrita por estos gráficos. Un gráfico en el cual me indica que cuando una variable que está graficada en el eje X aumenta, vamos a observar un aumento en los valores promedio de la variable en el eje Y. Mientras que cuando nosotros hablamos de coeficientes de correlación negativos, estamos hablando de relaciones inversas o indirectas. Esto es a medida que una de las variables aumenta, la otra en promedio va a disminuir. Y los gráficos de dispersión nos iban a hablar de qué tanto podrían estar relacionadas esas variables. Cuando observamos que estas están formando casi una línea recta, tenemos coeficientes de correlación altos como este de 0.90, y si estos valores están más dispersos, la 9 puntos, entonces hablamos de coeficientes de correlación más bajos. Y bien, pues este coeficiente de correlación se aplica bajo los siguientes supuestos: que la relación entre las variables sea lineal, lo cual lo podemos visualizar a través de un gráfico de dispersión, y empezaremos por eso. En el ejemplo donde ya tenemos la variable en Jamovi, utilizaremos en primera instancia un scatter plot, y este scatter plot vamos a ubicar acá estas variables. En primer lugar, no importa cómo las ubiquemos porque estamos hablando de un procedimiento de relación simétrica, pero voy a dejar en el eje Y el porcentaje de grasa según pliegues y en el eje X el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Esta posible relación lineal la estamos evaluando acá, cuando podrían haber otras relaciones de otro tipo. Pero bueno, una relación lineal nos podría servir. Estamos viendo que hay una relación directa donde a medida que aumenta el porcentaje de grasa según bioimpedancia, va a aumentar el porcentaje de grasa según pliegues. Y ahora hacemos la evaluación de la distribución de estas dos variables. Pues vemos que otro de los supuestos es que ambas variables deben de ser continuas y distribuidas de forma normal. Aquí tenemos que estas variables en cierta manera se pueden evaluar de una forma continua cuando hacemos la evaluación del porcentaje de grasa según bioimpedancia. La expresión que tenemos acá, que se obtiene a partir de una ecuación, nos está dando valores no continuos, pero en general podríamos pensar que estas dos variables van a ser continuas y distribuidas de forma normal. Si utilizamos únicamente este gráfico de densidad, vemos que la distribución de estas dos variables es más o menos normal, pero podemos acudir a otro procedimiento como puede ser la evaluación a través de un test de Shapiro-Wilk,
donde la hipótesis nula es que los datos no se distribuyen de forma normal y la alternativa es que no se distribuyen de forma normal. Y voy a solicitar aquí adicionalmente un gráfico de Cuckooplot y el estadístico de Shapiro-Wilk para ambas variables. Entonces, los detalles estos los podemos consultar en el capítulo correspondiente a evaluación de la normalidad. Y vemos que si bien nos está diciendo que la distribución de las variables es no normal, posiblemente estemos tomando en cuenta estos tamaños de muestra. Y por lo tanto vamos a basar nuestra decisión de considerar estas variables normales a través de estos gráficos de Cuckooplot, donde vemos que más o menos la distribución de las variables es normal. Un Cuckooplot está bien para evaluar la normalidad cuando tenemos más de 100 datos. Y podríamos seguir haciendo pruebas, pero regresaremos al procedimiento. Calcular el coeficiente de correlación en primera instancia lo tenemos con el menú regresión y la correlación parcial. Aquí vamos a obtener el valor de porcentaje de grasa según pliegues y porcentaje de grasa según bioimpedancia, el coeficiente de correlación que corresponde para estas variables a un 0.789. Pues bien, ya evaluamos la normalidad y ya tenemos una evaluación primaria de ese coeficiente de correlación. Sigamos observando cuáles son los otros supuestos del procedimiento. La muestra debería ser seleccionada de forma aleatoria de la población de estudio. No hay forma de poder evaluar ese supuesto, pero pues debemos de saber cómo fue la obtención de estas muestras. Las observaciones no deben de ser independientes una de otra y la varianza va a ser constante. Estos últimos supuestos los vamos a evaluar a través de un procedimiento de regresión y por el momento regresaremos a nuestro coeficiente de correlación, que para este caso es de 0.789, un coeficiente de correlación positivo y que está describiendo una relación lineal fuerte entre estas dos variables, pues está acercando a 1. Otra forma de obtener ese coeficiente de correlación de Pearson es a través de siempre el menú de regresión, pero el comando Correlation Matrix. Aquí ubicamos las dos variables y para este caso podemos solicitar también los intervalos de confianza que los analizaremos posteriormente. Y bien, para ello contamos con estas pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis de dos colas que nos dice que el coeficiente de correlación poblacional va a ser igual a 0 para estas dos variables o que el coeficiente de correlación poblacional va a ser diferente de 0. Lo que buscamos es que se rechace esa hipótesis nula, concluyendo que nuestro coeficiente de correlación va a estar describiendo alguna relación entre estas variables, cuando esa relación podría ser pequeña, moderada o grande. Pero también podemos trabajar con una hipótesis de una cola cuando ya tenemos evidencia anterior. Y para este caso la hipótesis nula va a ser la misma que la hipótesis de dos colas. Pero la hipótesis alternativa de una cola va a ser que el coeficiente de correlación poblacional va a ser mayor o menor a 0. Esto dependiendo si la relación va a ser inversa o directa. Y para lo que nosotros planteamos, tenemos una relación directa. Pues ya la vimos muy bien en el correspondiente gráfico de dispersión y podríamos trabajar con la hipótesis alternativa que el coeficiente de correlación poblacional para estas dos variables va a ser mayor que 0. Y bueno, eso lo obtenemos a través de una prueba de T para el coeficiente de correlación poblacional, que aquí nos va a mostrar un valor de P. Cuando el valor de P es altamente significativo, lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula y concluir que el coeficiente de correlación poblacional para el porcentaje de grasa según bioimpedancia y el porcentaje de grasa según pliegues cutáneos va a ser significativamente mayor a 0. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Cuando los intervalos de confianza nos muestran valores del coeficiente de correlación que va de 0.715 a 0.845. Tendremos posteriormente un capítulo
dirigido a la interpretación de intervalos de confianza en procedimientos inferenciales de diferente tipo. Pero en este caso no encontramos el valor de cero en este intervalo, no aparece el valor de cero. Ese valor de cero está a la izquierda del límite inferior de este coeficiente de correlación. Y bueno, entonces ya solo queda hacer la evaluación de estos supuestos, que son: las observaciones son independientes una de la otra. Esto podría realizarse a través de un correlograma, pero la opción con la que contamos acá es utilizando la función de regresión lineal. Y bueno, aquí vamos a ubicar las variables, el porcentaje de grasa de bioimpedancia como la covariable y la variable dependiente, el porcentaje de grasa según pliegues. Por el momento la relación de estas variables se está evaluando con un coeficiente de correlación y no necesitamos un modelo predictivo. Ubicar estas variables de una u otra forma pues nos va a ser indiferente y podemos obtener diferentes valores de los estadísticos que vamos a buscar, pero posiblemente vayan a llegar a la misma respuesta. Y entonces en Assumption Checks vamos a marcar el test de autocorrelación y también el test de normalidad. Cuando ya evaluamos en primera instancia la normalidad a través del test de Shapiro-Wilk, pero aquí nos va a mostrar la distribución de probabilidad de los residuales con el test de Kolmogorov-Smirnov, el test de Anderson-Darling y el test de Shapiro-Wilk. Ya no para cada una de las variables, sino que para los residuales de esa regresión. Posiblemente sea suficiente con la evaluación que se hizo individualmente para cada una de las variables, y esto no nos interese. Lo que nos interesa es la prueba de Durbin-Watson para autocorrelación, y esto nos dice la hipótesis nula: los valores están correlacionados entre sí y nosotros necesitamos que sean independientes, de tal manera que aquí se está aceptando esa hipótesis nula y decimos que la autocorrelación va a ser igual a cero, es decir, las observaciones son independientes una de otra. Esas observaciones no están autocorrelacionadas, y así hemos comprobado el cuarto supuesto. Y el último supuesto, que tiene que ver con la varianza, ese lo podemos evaluar tanto por el gráfico de dispersión, donde observamos cómo va a ser la variabilidad. Posiblemente tengamos algunos sectores donde la variabilidad es más alta, pero en general no vemos una tendencia, por ejemplo un gráfico que nos esté reflejando un embudo o algún otro patrón, y por lo tanto pensamos de que se está cumpliendo ese criterio de que la varianza es constante. Y la otra forma es a través del test correspondiente a la distribución, a la homocedasticidad o heterocelasticidad de los residuos de la regresión, y esto nos lo van a dar estos test de Bruce Pagan o Harrison McCabe, y todos apuntan al no rechazo de la hipótesis nula. Y en este caso la hipótesis nula nos está diciendo que la varianza de los residuales es constante, y la alternativa que la varianza no es constante. Entonces con ello estamos concluyendo que la varianza es constante. Recapitulando, este procedimiento se aplica cuando las variables tienen una relación lineal y las variables son continuas y se distribuyen de forma normal. Las muestras fueron seleccionadas de forma aleatoria de la población de estudio y las observaciones son independientes una de otra y la varianza es constante. Cuando la forma de hacer la evaluación de las hipótesis es a través de una prueba de T, donde la hipótesis nula nos va a decir que el coeficiente de correlación poblacional va a ser igual a 0, y las alternativas, dependiendo de si es una hipótesis de 2 o de una cola, es que el coeficiente de correlación poblacional va a ser diferente de 0 o mayor o menor que 0.